tiene mucho significado porque desde pequeño yo he venido aquí, ¿verdad? A esta iglesia, desde muy pequeño, porque mi familia somos de aquí cerca. Y ahí fui creciendo y luego pues ya ahora como sacerdote pues sirvo aquí, ¿verdad? Entonces también tiene como más significado. Ya andamos entre los 25 años, porque actualmente tengo 32 años, entonces sí, actualmente esos 25 años de estar asistiendo. Yo aquí me crié en los Dolores desde pequeño, desde los 5 años. Yo vengo participando de la iglesia, de la homilía, de la misa. Yo creo que después del espacio, ¿no? De la catedral de Tegucigalpa y lo que es la plaza central, ¿verdad? O plaza mayor, como le decían en aquel tiempo. El espacio de la iglesia y la plaza de los Dolores es el segundo más importante después de la catedral. Por varias razones. Uno, creo que por su monumentalidad, por su belleza, ¿verdad? Arquitectónica, que es casi igual de grande que la catedral. Es una iglesia colonial muy bella, ¿verdad? Y que ha servido y ha sido un espacio público importantísimo para toda la ciudad, tanto la iglesia como la plaza. Eh, la iglesia surge como tal, incluso antes de que se termine de construir la catedral, lo que hoy en día es la catedral de Tegucigalpa y que en aquel tiempo se le llamaba parroquia mayor de la vía de Tegucigalpa. Es decir, que históricamente la iglesia de los Dolores es más antigua, un poquitito más antigua que la catedral de Tegucigalpa. La catedral de Tegucigalpa empezó a construirse en el año 1765, ¿verdad? Por parte del párroco de la ciudad en aquel tiempo, don Joseph de Celaya, mientras la iglesia de los Dolores nace, podríamos decir, en un espacio que para aquel tiempo era marginal de la ciudad, era el que entonces se llamaba, como hoy en día, el barrio abajo, que era donde vivían, póngase a ver usted, las clases populares. Vivían indígenas, vivían mestizos y sobre todo mulatos. Era un barrio de mulatos ya libres, la mayoría libertos o indígenas y mestizos, ¿verdad? Que eran la gente como podríamos decir hoy en día, quizás los obreros, los artesanos, la gente que mantenía, ¿no?, la economía de la villa de Tegucigalpa. Y la iglesia se empezó a construir a finales de la década de 1730, sobre todo a partir de 1742.
Y el proceso duró más o menos un poco más de 10 años. Como dice la inscripción en el arco de la iglesia, fue fundada en 1732, como dice bueno, eso lo dice a un lado frente de la iglesia. Y los orígenes es que estaba pues como conocen, la catedral, ¿verdad? La catedral, que era la iglesia para los españoles, se puede decir, y los criollos. Y entonces se hizo la iglesia de los Dolores aquí para como dice en la inscripción, también lo dice, para los vecinos pardos, eso eran los mestizos, ¿verdad? Para los mestizos. Entonces había como dos clases, podríamos decir así, los españoles y criollos que estaban en la catedral y los mestizos que estaban aquí en los Dolores. En sí, esos son los orígenes, ¿verdad? El famoso personaje don Pedro Mártir de Celaya, que era el hombre más rico de la vía de Tegucigalpa en aquel entonces. Él tenía su tienda y su casa comercial en esa zona. Tenía muchas inversiones y muchos intereses en esa zona, y quizás respondiendo, ¿no?, a esa relación económica y social que tenía con la comunidad del barrio abajo, él decidió financiar gran parte de la construcción de la iglesia con su propio peculio, al igual que las cofradías de indios y de mulatos que vivían en el barrio abajo. Así que estamos hablando pues que es una iglesia que se construye justamente a mediados del siglo XVIII, el siglo más importante de la época colonial, el siglo del triunfo y de la consolidación del estilo barroco en Centroamérica. Los términos de colonialidad y colonialismo en algunos casos son considerados uno y otro como la misma cosa. Sin embargo, colonialismo se refiere principalmente a ciertas formas de gobernar, ciertas formas de estructurar el poder, ¿sí? Y la colonialidad hace énfasis más bien sobre aquello que tiene que ver con los imaginarios en algunas cosas. En ese sentido, no es que sean lo mismo, pero sí una y otra complementan las perspectivas, ¿no? Y son el resultado de procesos de procesos coloniales, ¿no? De procesos de colonización de los pueblos en general de América Latina, pero también de África, de Asia, del Pacífico. En ese sentido, la teoría decolonial entiende la colonialidad y el colonialismo como esas formas que sobrevivieron post procesos de colonización, es decir, las independencias de América Latina, las independencias de África y Asia, ¿no? Quizá el colonialismo pueda ser como algo más tangible, la colonialidad como algo más imaginario, más intangible. Entonces, pero son complementarias y son el resultado de estos procesos de colonización que hubo durante el siglo XVI hasta el XIX en América Latina y hasta principios y mediados del XX en África y Asia. Tan solo en la fachada que vemos en la parroquia es una explicación muy integral para lo que fue la historia colonial de Tegucigalpa. Estas iglesias, digamos de aquí del centro, son del siglo XVIII, ¿verdad? Del siglo XVIII. Entonces, propiamente estábamos todavía en la época colonial, ¿verdad? Cuando se construyeron estas iglesias, todas las de aquí del centro, las históricas. Allá después viene la época, digamos, republicana, con la independencia, pero ya las iglesias ya existían. Entonces sí hay un vínculo con la época colonial. Éramos todavía colonia pues de España, ¿verdad? Entonces gobernados por los españoles, los criollos españoles. Incluso
los alcaldes también eran españoles, así que el vínculo pues está ahí, ¿verdad? Por otro lado, la iglesia fue fundamental en el proceso de conquista y colonización de América, de conquista y colonización de Honduras. Y contrario a lo que muchos piensan, en algunas ocasiones o en territorios como el nuestro, no necesariamente la iglesia ejerció ese poder tan inquisidor o tan, digamos, pues violento como se tiende a pensar. De hecho, dentro de las mismas perspectivas de coloniales se está estudiando cada vez más cómo la iglesia más bien jugó un rol determinante en el proceso de la conquista, y no desde el lado de la fuerza, sino más bien desde el lado de las mentalidades y la seducción. Retoman las cosmovisiones indígenas y logran generar negociaciones. ¿No? Negociaciones entre qué cedemos de nuestra cosmovisión, qué libertad damos de nuestra cosmovisión cristiana, y permitimos, ¿no?, que permeen las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Y entonces nace una nueva forma de ver el mundo, una nueva cosmovisión que no podemos llamarla ni indígena ni española, sino más bien mestiza o sincrética, ¿sí? Donde lo que es indígena y lo que es español eso se termina como diluyendo. Ahora bien, el papel jugado es determinante. ¿Por qué? Porque al ser la iglesia estar en más contacto con las poblaciones indígenas en su momento incluso van a comenzar a ver a la iglesia como protectora, ¿sí? Los imaginarios de la iglesia se van a asumir como los imaginarios casi de la patria en algún momento. Eso demuestra más bien esa negociación, por un lado, ese sincretismo, la apropiación y la transformación desde las propias realidades de esos pensamientos. Claro, la iglesia va a ser fundamental en ese sentido, ¿no? Va a permear en el imaginario de los pueblos indígenas y de los pueblos marginados, tanto que van a ver ahí su refugio. Y además de ello, van a ser, curiosamente, los pueblos marginados, los pueblos indígenas, los más religiosos que incluso las élites criollas y las élites españolas, ¿no? Es decir, la iglesia va a tener mucho más poder entre la comunidad indígena, no por la dominación política, sino más bien por una relación, diría yo, afectiva, una relación en doble vía, ¿no? De tanto del que recibe como de la institución religiosa, y pues eso va a ser clave y determinante. Tan es así que se rompen los lazos con España, pero no con la Iglesia Católica. Eso siguen manteniéndose hasta la actualidad. La catedral tiene un acabado artístico en su arquitectura y en sus conjuntos escultóricos, podríamos decir, más formal, más académico. Uno ve el edificio de la catedral por fuera y se miran líneas perfectas. Entras y miras un retablo, pero impoluto, espectacular, ¿verdad? Finamente elaborado en la minilla de oro. En cambio, en el templo, ¿no?, de la iglesia de los Dolores, se nota un acabado menos académico en su retablo. No quiero decir más rústico, porque no lo es realmente bellísimo, pero se ve más, vamos a decir, como ingenuo, naif, tal vez. Y también el adornamiento, ¿no?, de la fachada barroca. De lo más interesante es que incorpora estéticamente, ¿verdad?, elementos que hacen ver que en ese espacio público no vivían los blancos, sino que vivían ya sea mulatos o indios o mestizos, es decir, lo que en aquel tiempo se llamaba la casta. Por ejemplo, en varias cosas, en temática en la que en la decoración de la fachada se introducen elementos, ¿no?, de la cultura popular de estos pueblos, de los pueblos mestizos o mesoamericanos. Por ejemplo, puedes ver piñas, adornos de piñas o de moras,
que casi no aparece. Eso no aparece en la Catedral de Tegucigalpa porque esos eran más productos de la tierra, más americanos. Bueno, la fachada es única, ¿verdad? Es única y tiene signos, los signos que si los notamos son referentes a la pasión, ¿verdad? A la pasión de Cristo. Y también aquí el retablo, el altar mayor, el retablo aquí atrás, también es, podríamos decir, único, ¿verdad? La estructura en física de la parroquia abarca mucho rasgo de la etnia. Para lo que fue construido, como le digo, fue construido para los criollos esclavos indígenas del momento colonial de Tegucigalpa, porque como ellos eran los que iban a trabajar a las minas. Entonces está, ¿verdad?, el Cristo, está el Sagrado Corazón de Jesús, está la Virgen del Carmen, y eso es pues lo que le hace, por decirlo así, único. De pronto la Catedral de Tegucigalpa, estéticamente tú le puedes ver una imagen blanca o que representa los valores de la élite blanca, sean criollos o peninsulares, y en cambio la iglesia de los Dolores podríamos catalogarla como una iglesia mestiza, podríamos decir, o incluso mulata, o mestiza, porque lo mestizo incorpora tanto lo blanco de Pedro Mártir, que en parte la financió, así como de los mulatos, de los negros, de los indígenas. Como edificio forma parte de la cotidianidad de las personas que visitan el Mercado de los Dolores desde que el Mercado de los Dolores existe, ¿no? Y entonces ya el espacio va creando memoria, ya el espacio va creando pertenencia, ya el espacio va creando identidad cultural para la comunidad cercana a la zona. Ya como de manera personal, como que le tengo también bastante aprecio a esta iglesia, bastante aprecio y bastante cariño, se le puede decir, a pertenecer, ¿verdad? Porque a pertenecer, podemos decir, a esta iglesia, a esta parroquia. Desde la cosmovisión de la comunidad, y quizás eso los hace sentir más identificados porque baja un monumento de la magnitud que es la iglesia de los Dolores, lo pone podríamos decir, al estatus de la población, al mismo nivel de la población. Eso hace sentir más pertenencia y eso pues permite que el imaginario de que fue creado por o construido por pardos pues tenga mayor peso que toda la otra explicación que nosotras y nosotros como investigadores podamos dar, ¿no? En ese sentido, ahí es donde hablamos de el patrimonio desde las comunidades. ¿Por qué se convierte en patrimonio para las comunidades y desde las comunidades? En sí la estructura hace una diferencia a las demás porque no es el estilo barroco tradicional que se utiliza como en catedral, iglesia de San Francisco, sino que es un rasgo muy propio. Ahí es donde radica realmente la riqueza de estos espacios, porque son el claro ejemplo de que también fuera de los centros, fuera de la pureza, se pueden construir espacios significativos y que además están hechos con, digamos, fragmentos de otros espacios, no con memorias de otros espacios. Son como Frankensteins, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De Frankensteins culturales, diría yo. Es decir, que la iglesia de los Dolores es importantísima porque es el resultado de una apropiación de un culto, en este caso europeo, ¿verdad? Pero ahora en su versión mestiza. Es la apropiación de la iglesia que es europea, pero la hemos hecho mestiza. Como decir la baleada con todo hoy en día, ¿verdad? Que es ya mestiza. Es mestiza. El espacio de la iglesia de los Dolores, sí, es un bien patrimonial, más no por su belleza, porque podemos decir por los cánones clásicos de ser bello, de haber sido construido hace tantos años, o de haber sido construido por negros, sino más bien por lo que no nos dice de forma literal, como las memorias que se han construido alrededor de ella, los imaginarios, pero también las transmisiones de cultura que están pues podríamos decir, debajo de los colores y las formas barrocas del edificio.
Resurrección